Pueden hablar, vamos a estar hoy tranqui, sin el salón de clases presencial. Vamos a hacer rancho aparte hoy, comisión 1. ¿Nadie tiene micrófono? Todavía hay 143, vamos a esperar unos 5 minutos más. En el chat les voy a pegar un enlace. Ahí pueden ver. Ese enlace les lleva a un video que había armado en pandemia, pero que está bien completo y por ahí eh, está bueno que lo vean con tranquilidad y puedan ir viendo qué es lo importante de este tema para estudiar. El video no es opcional, digamos, lo tienen que ver sí o sí, porque hoy a la tarde van a tener habilitado un cuestionario y las preguntas están básicamente sacadas de ahí del video, así que mírenlo al video. El que ya leyó tejido conectivo como tema del libro les va a servir como para guía de qué es lo importante que hay que estudiar, digamos. Si alguien copia y el enlace después lo, lo suben a su grupo de WhatsApp como para tenerlo a mano. Y si no, en YouTube ponen mi nombre, ponen Karina Trangoni, ponen videos y ahí van a salir los videos. Eh, Está este y hay uno de sangre, uno de cartílago y uno de tejido óseo. Así que es como el texto de él es un poquito animado y resumido, digamos. Eh, Eran mis primeros videos, así que por favor, paciencia. Cuando yo me estaba haciendo famosa, por ahí les sirve para repasar para el día del parcial también. Mientras están haciendo algo, me escuchan a mí hablando de tejido colectivo. Eh, Nosotros habíamos visto al comienzo, a ver cuántos conectados tenemos, si podemos arrancar para que todos me escuchen. 152. Esperamos un ratito más. 58. No sube mucho, che. ¿Se durmieron hoy o qué?
Hay algunos se están sumando. Bueno, por respeto a los que entraron temprano, vamos a arrancar. ¿Se acuerdan al principio cuando la doctora Besana le hablaba de los tejidos fundamentales? Ella comenzó clasificando a los tejidos y decía que los tejidos fundamentales eran cuatro. ¿Cuáles eran esos? Pueden activar sus micrófonos y hablar. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Muy bien. Nosotros vimos el tejido epitelial, aparte lo vimos como una especialización, digamos, al tejido glandular también, ¿sí? Tengan muy presente esa clasificación porque ahora se va a ir desplegando y de esos cuatro tejidos fundamentales, a su vez, vamos a ver que hay tejidos especializados, ¿sí? Vamos a ver hoy un nuevo tejido, que es el tejido conectivo. Vamos a comenzar hoy viendo el tejido fundamental, tejido conectivo como tejido conectivo propiamente dicho, que es aquel que nosotros encontramos cuando veíamos epitelio, decíamos que estaba sentado sobre una membrana basal y que por debajo había un tejido conectivo. Bueno, el tejido conectivo está en todo el organismo distribuido porque hace de sostén, ¿sí? Pero el tejido conectivo fundamental, eh, propiamente dicho, vamos a ver que hay en el preparado de granuloma inflamatorio, donde nosotros vamos a observar todas las células bien desarrolladas de ese tejido conectivo propiamente dicho, y después vamos a ver en la semana siguiente eh, el tejido conectivo especializado, y ahí vamos a ver cómo esos componentes van adoptando diferentes composición y forma, digamos, para hacer la sangre, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Esos también son tejidos conectivos, pero especializados, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta siempre que cuando estudiamos tejido conectivo, vamos a enumerar entre los componentes a las células, a las fibras y a la matriz, ¿sí? En cada uno de esos tipos de tejido conectivo, las células van a ser diferentes, la matriz va a tener diferentes componentes y las fibras se van a presentar de diferentes maneras. Entonces, en cada uno de esos podemos ir haciendo como un listado de componentes y los tenemos que ubicar en nuestro preparado, ¿sí? Hoy vamos a ver entonces tejido conectivo propiamente dicho, y en el video está súper explicado, donde nosotros vamos a ver que hay componentes celulares, ¿sí? Y vamos a encontrar una matriz amorfa y las fibras. En el video les describe primero los tres tipos de fibras, después describe qué contiene esa matriz amorfa y cuáles son los componentes químicos que tiene la matriz, y después describe dos grupos de células: las células fijas, las que están siempre en el tejido conectivo, y las células migrantes, que son aquellas células que provienen del torrente sanguíneo y que van a estar en el tejido conectivo ante la necesidad por un proceso inflamatorio, un proceso de alergia, de infección, de lo que sea, ¿sí? Hoy vamos a dibujar el preparado del granuloma inflamatorio, donde vamos a ver todos los componentes del tejido conectivo propiamente dicho. Tenemos que dibujar las fibras, tenemos que dibujar las células fijas y tenemos que dibujar las células migrantes, ¿sí? Vamos a hacer entre ustedes y yo, vamos a hacer en conjunto el trabajo práctico. Van a dibujar conmigo y le van a colocar las referencias, me van a ir mostrando, ¿sí? Y después el lunes van a traer su trabajo. Eh, yo en el aula veo los trabajos, pero no les puedo hacer correcciones eh, gráficas como para marcarle los errores en los dibujos. Entonces me gustaría que, si tienen paciencia, me traen el lunes su trabajito y yo les entrego corregido. A los que le entregué ayer, por favor,
así como yo me tomo el trabajo de corregirle, fíjense cuál fue la corrección. Y si ustedes no entienden mi letra o a qué apunta la corrección, eh, pregúntenme, se levantan y me preguntan, no me llaman, yo me acerco, pero es importante que corrijan lo que está mal, ¿sí? Eh, los dibujos que no tienen referencias van a estar desaprobados. O sea que yo tengo que ponerle mucha atención a cómo dibujo, qué dibujo y también a las referencias. ¿Sí? Las referencias son todas esas flechitas con los nombres de las estructuras que yo saco del dibujo. Si alguno me entrega de ahora en más un trabajo que no tenga, un dibujito que no tenga referencias, ya directamente, por más que esté eh, hermosamente dibujado, va a estar desaprobado porque yo no puedo adivinar qué interpretan ustedes, qué es cada cosa. ¿Entienden? Entonces, sí o sí, las referencias. Ahí pueden ver, quieren mirar todo esto, se puede ver en la imagen. Sí, profe, se ve bien. Bueno, vimos epitelio en las clases anteriores, vimos epitelio de revestimiento, vimos epitelio glandular, vimos cómo era la organización del epitelio, que según el número de capas era simple o estratificado. El estratificado, según tenga o no queratina en su superficie, también se volvía a clasificar. Vimos todas las capas. Este sería un dibujo esquemático y este un dibujo visto al microscopio óptico. Cómo se ve la piel. Después vamos a ir viendo esto como un repaso y para el parcial, ¿sí? Entonces vamos a ir armando acá como para repasar para el examen parcial y en la forma en la que se le preguntan en el examen. El epitelio de la encía, fíjense cómo se une ese tejido epitelial al tejido conectivo que está por debajo. Eh, no es una línea recta, sino que se hace una forma de trama ondulada, ¿sí? Que son las papilas coriales y las clavas epiteliales. Eso es para tener mayor retención, eso ya lo vimos. Entonces cuando dibujamos tenemos que hacer ese festoneado, digamos. Ayer vimos epitelio glandular, donde nosotros teníamos que irnos a la porción secretora de la glándula y observar los tipos de acinos. Como veíamos los acinos, veíamos de tres tipos, mucosos, serosos y mixtos. El mixto es difícil de encontrar porque hay que recorrer bastante el preparado por ahí para ubicar una media luna de Bob Emner, pero fíjense en esta imagen, pueden ver toda la parte izquierda que es más clarita, todos acinos mucosos y a la derecha todos los acinos serosos. Esto más bien para los que no pudieron observar en el microscopio el día de ayer. Esta imagen me parece que está en el Atlas. Espero que su dibujo esté parecido a estos acinos, que sus dibujos tengan núcleos celulares, porque ahí vemos los núcleos celulares y que puedan estar las referencias de acinos mucosos y acinos serosos mínimamente. Esto es una Profe, glándula, ¿sí? en el dibujo que está en el Atlas se ven solo acinos cerosos en el preparadito de su maxilar. Ese es el preparadito su maxilar, me imagino. Ajá. No hay ningún mucoso. Bueno, acá este puede ser un ejemplo, digamos, bien claro que parece que estuviera marcadísima es una glándula salival mixta porque tiene los dos tipos de acinos y fíjense cómo se ven los acinos mucosos. Recuerden ustedes que todas aquellas glándulas que producen moco
no se tiñen con H&M, o sea que yo tengo que usar PAS, que es otra técnica que se llama ácido periódico de Schiff, para teñir la mucina. ¿Mm? Entonces, siempre se ve como el citoplasma todo clarito y pálidamente teñido apenas. ¿Mm? En cambio, fíjense todos los componentes que tienen en el citoplasma, los acinos mucos, pero serosos, que se ve esa intensa basofilia. La basofilia de color lila fuerte, digamos, o azul. Los núcleos grandes y centrales. En cambio, en el mucoso los núcleos son periféricos o se van hacia la basal, porque toda la mucina ocupa el citoplasma de la célula. Este es el ejemplo de una glándula sebácea, ¿sí? La parte de ese circulito que está ahí arriba es el pelo y siempre va a estar nutriendo la raíz del pelo. ¿No? Por ahí cerquita también vamos a encontrar una ramita de como un haz de tejido muscular, que cuando hace frío los pelitos se erizan y se nos pone la piel de gallina. Bueno, es el músculo, es esa fibra de músculo liso que está ahí al costadito, es la responsable de que el pelito se pare, digamos que erecto. ¿Sí? Y después la glándula sebácea que está al costadito, ese dibujo esquemático, fíjense en el dibujo visto al MO, cómo se ven todos los acinos de esa glándula sebácea. Y bueno, ese era un repasito y hoy vamos a ver tejido conectivo. Tejido conectivo ustedes van a ver que es como desorganizado, ¿sí? Están como todas las células entremezcladas que parece una ensalada de núcleos y por detrás siempre vamos a pintar de rosado como unos haces, ¿sí? Como voy a hacer unos trazos arremolinados, diría yo, con el rosadito para pintar la matriz que tiene muchas fibras colágeno. Todos esos núcleos que son esos puntitos azules, esto es a poco aumento. Eh, Todos esos puntitos azules son los núcleos de las células, ¿sí? Hay diferentes tipos de células. Vamos a ir viendo de a uno. Ustedes tienen que dibujar un, un campo circular. Por favor, no hagan así los campos cuadrados. Hagan un círculo de más o menos 4 o 5 centímetros de diámetro y van a dibujar el tejido conectivo donde vamos a tratar de representar todas las células en el mismo campo. Pero nosotros cuando vemos en el preparado tenemos que recorrer, o sea, mover de lugar el preparado para observar todas las células, no están una de cada pueblo, digamos, todas juntas en un mismo lugar. Entonces, en nuestro preparado las vamos a representar como para que el día de mañana, si en el parcial está una flechita a un tipo celular, lo podamos reconocer porque ya lo dibujamos, ya lo trabajamos y ya le pusimos la referencia en nuestro dibujo, ¿sí? Vamos a hacer eh, entonces un campo en donde vamos a dibujar de todas las células y las fibras. Si yo tengo un tejido conjuntivo en donde yo veo que predomina el componente celular, o sea, hay más núcleos que fibras, ¿sí? Fíjense la parte derecha, digamos, de esto, se dice que ese tejido conjuntivo es laxo, ¿sí? Y a la izquierda van a ver que predominan las fibras, o sea, esos haces rosados pintados de rosadito, que parecen como que están peinaditos ahí, esas fibras predominan sobre el componente celular, o sea, hay poquitos núcleos de células y hay muchas fibras. Ese tejido conectivo se llama denso. Entonces, siempre, o casi siempre, en un preparado de granuloma vamos a encontrar que está toda la población celular, el tejido laxo en el centro, y si yo recorro el preparado y me voy hacia un costadito,
encuentro las fibras o el tejido conjuntivo denso. ¿Sí? ¿Qué es el granuloma inflamatorio? ¿Vieron cuando, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un diente cuando se hace la extracción y por el diente viene pegado como un tejido blando, ¿sí? O si vieron alguna vez la radiografía de un paciente en donde la raíz del diente tiene una porción donde se ve oscura, o le sacaron a ustedes algún diente que ya estaba feo porque estuvo mucho tiempo roto en la boca. Bueno, ese proceso que hace nuestro organismo para tratar de reparar eh, esa infección en la raíz de los dientes es el granuloma inflamatorio. O sea, está tomado de, de la raíz de una pieza dentaria, al costadito de la raíz de una pieza dentaria, se forma un procesito que todas las células de defensa de nuestro organismo tratan de reparar eso. ¿Sí? Se hace como si fuera una bolsita, le diría. Después, si quieren, les muestro algunas radiografías. Ya vamos avanzando en lo propio. Entonces, ese tejido enfermo, digamos, se hace el preparado histológico, se lo prepara, se le hace un corte y ahí podemos establecer, por ejemplo, la gravedad de la situación, o sea, qué células hay ahí presentes, qué me están indicando, porque cada una de esas células tiene una diferente función. Puedo saber la edad de ese proceso, puedo saber si es un proceso nuevo o si es un proceso que está hace rato, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando vean después inflamación en fisiología, van a ver que las primeras células de la sangre en llegar a un sitio de lesión son los polimorfos nucleares. Entonces vamos a ver que ese infiltrado o esas células son las que llegan primero, entonces yo puedo establecer, si miro en la anatomía patológica, si miro en el microscopio la infección que tenía ese paciente, voy a decir, hay muchas de estas células, esta es una infección que es nueva, que es aguda, que empezó ahora, ¿sí? Y si yo veo que hay muchos eh, linfocitos, por ejemplo, ese infiltrado linfoplasmocitario, son células que llegan después, que ya me van a dar la pauta de que ese proceso ya es viejo, que está hace rato ahí, ¿eh? Entonces, puedo establecer la edad de la lesión, puedo establecer la gravedad de la lesión, ¿sí? Son todas células que tratan de reparar nuestro organismo. Normalmente el tejido conjuntivo, cuando está sano, digamos, cuando no es un granuloma, lo vamos a ver en la forma en la que se presenta por debajo del tejido epitelial, ¿sí? En donde nosotros veíamos como pintábamos todo de rosadito, ¿se acuerdan que había muchas fibras? Y algunos núcleos celulares, que son las células propias del tejido conectivo. Ahora, como queremos identificarlas a todas, vamos a ver este preparado de granuloma. ¿Se entendió, los mareé? Sí, profe, siéntate. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner en las referencias? ¿Ya dibujaron el campo? Fíjense, eh, en esta imagen vamos a identificar algunas células, ¿sí? Por ejemplo, el fibroblasto activo. El fibroblasto activo es la célula eh, que le da la identidad al tejido, digamos, es la más frecuente. Vamos a ver que el fibroblasto es una célula que tiene un núcleo bastante más grande que las otras células y se tiñe muy pálido, o sea, es un azul medio clarito. Eh, yo tengo acá un punterito.
Mira que pueden ver, ahí donde está marcado el fibroblasto activo, hay un núcleo como pálido, ovalado, grande. Fíjense, ¿se queda marcado de verde o no? Sí, profe. Ahí hay otro, ¿sí? ¿Vieron que son como núcleos más grandes que los otros puntitos que son bien esféricos azules? Bueno, esos son fibroblastos activos. Ese es un núcleo así como eh, pálidamente teñido de azul y que deja ver algunos nucleolos. ¿Sí? Ustedes le dibujan un poquito más grande ovalado y le hacen unos puntitos como para dibujar los nucleolos. Su citoplasma se confunde del mismo tono que las fibras colágenas que están por debajo. Entonces yo con azul dibujo el núcleo del fibroblasto y después voy a hacer tipo un esfumado y se entremezcla con el fondo, el citoplasma de la célula. ¿Sí? Después acá vamos en orden de cómo van apareciendo, pero después les hago la clasificación porque ese es un punto que tienen que hacer para el trabajito. Están los plasmocitos. Fíjense, el plasmocito es una célula que tiene eh, el núcleo desplazado hacia un costadito. A ver si uso otro color, el amarillo. Este plasmocito que me marca acá se ve el núcleo desplazado hacia un costado. Todos estos, este es otro plasmocito, todas las células, fíjense cómo son un poquito ovaladas y su núcleo se desplaza hacia un costadito, ¿sí? También lo van a encontrar en la bibliografía como célula plasmática. Ey, me salió feo. ¿Ven? Entonces, ahí identifico a los plasmocitos, 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 plasmocitos. El leucocito es una célula que tiene núcleo central y un poquito más grande. Y acá hay una célula gigante de cuerpo extraño que es un grupo de macrófagos eh, que cuando lo que tienen que digerir en el tejido algún detritus o qué sé yo, restos de bacterias, restos de tejido dañado, el macrófago hace la limpieza, viene como los de Lusa, digamos, y limpia todo el tejido. Cuando lo que tienen que digerir es grande, se agrupan y ustedes van a ver como que hay una célula grandota que tiene muchos núcleos, ¿sí? Son un grupito de macrófagos laburando, digamos, para limpiar todo este terreno, ¿sí? En esta otra imagen lo que vamos a ver, me quedaron todos los dibujitos, qué bueno, no importa. En este otro dibujo lo que vamos a ver, si ustedes eh, comparan este con el anterior, se dan cuenta que este es un tejido conectivo, como era cuando predominaban las células. La, Laxo. Laxo, ¿sí? Y cuando predominan las fibras, fíjense que toda esa parte rosadita, arremolinada, pintada ahí, es mayor la cantidad de fibras que de células, ¿sí? Entonces este es un conectivo denso, ¿eh? A la izquierda van a ver un espacio blanco como una pompita de jabón, digamos. Esos son adipocitos, son células que en su citoplasma tienen mucha grasa. El núcleo queda desplazado hacia un costadito y siempre hay grasa siempre hay esta célula con contenido lipídico, digamos, en el tejido, porque le da la energía, ¿sí? El lípido se saca la energía. Muy bien, entonces el preparado va a ser de granuloma inflamatorio. La estructura que vamos a ver va a ser tejido conectivo laxo y denso. El aumento es 40 por y la tinción es H y E. ¿Sí?
Sí, lo puedo compartir. Pueden ver el video de YouTube ahí o no. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver si yo le muteo. Las consignas del trabajo práctico son dibujar el granuloma inflamatorio y les voy a dictar las otras consignas. Y una vez que ustedes tienen ahí las consignas escritas, les voy a mostrar parte del video de donde tienen que ir sacando las respuestas. ¿Sí? Y después miren con detenimiento el video para hacer el cuestionario de más tarde. ¿Mm? Entonces, consigna número 1. ¿Van a copiar les dicto o quieren que le escriban en el chat? ¿Les dicto? Busque un concepto de tejido conectivo. Y clasifique al tejido conectivo según su composición. Profe, ¿puede escribir en el chat? Bueno, entonces solo les digo y después ahora les escribo bien con numerito de pregunta. ¿Quieren? Después, la otra consigna es dibujar el preparado de granuloma inflamatorio, identificar tejido conectivo denso y laxo dentro de ese mismo preparado y todas las células, ¿sí? Profe, entonces, o sea que dibujamos el primer dibujo que usted mostró. Sí, el que mostré de donde se veía un poquito de tejido conectivo Sí, denso al con mitad y costado, mitad. sí, Sí, y después ok. todas las células, ¿sí? ¿Cómo? Y después van a marcar todas las células del tejido conectivo. Ok, gracias. Todas las células del tejido conectivo serían las residentes no nativas, las nativas residentes y las migratorias. ¿O me estoy Sí, confundiendo? son fijas y migrantes, ¿sí? Ah, Fíjense, el primer punto que yo les dije, tienen que buscar una clasificación, van a hacer este cuadrito que está en el video. Lo van a clasificar propiamente dicho, en según predomine el componente celular va a ser laxo y si predomina el componente fibrilar va a ser denso. El denso a su vez puede ser regular, irregular, elástico, reticular. Ese después lo copian de ahí del videito. Y especializado, vamos a tener el tejido sanguíneo, el tejido óseo y el cartilaginoso. Estos tres vamos a ver la clase que viene, ¿sí? En cada uno de estos especializados, tanto las células van a cambiar como esa matriz. Por ejemplo,
En el tejido sanguíneo la matriz va a ser líquida, ¿sí? Que se llama plasma. Y ahí vamos a ver todos los componentes que tiene ese plasma. En el tejido óseo la matriz está calcificada, ¿sí? En el tejido cartilaginoso la matriz tiene muchos componentes sulfatados. Entonces, eh, de acuerdo a las características de los componentes, este especializado a su vez se va a clasificar en sanguíneo, óseo y cartilaginoso. Ya avanzamos un poquito más. Ahí está la explicación de cada uno. Todos ustedes hagan un cuadrito bien copado como para estudiar de ahí. No tener que escuchar mi video a cada rato que es mi vocecita. Este me parece que es una de las imágenes del Atlas. Ahí van a ver, igual que en la imagen que yo le mostré, ¿sí? Si ustedes ven que hay muchos núcleos, o sea, muchos puntitos azules que son los núcleos, ese es un tejido conectivo laxo. Y si predomina el componente fibrilar, que son esos haces rosados, sobre la cantidad de núcleos, entonces es un conectivo denso. Otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a estar compuesto el tejido conectivo? Esto está sacado del Jensen, así que pueden leer de ahí. Por una matriz, la matriz eh, tiene fibras de tres tipos, colágenas reticulares y elásticas, y una matriz amorfa, ¿sí? Ahí van a estar todos los componentes químicos. Dura 25 minutos. Ahora sí, mientras están dibujando, pueden. Quiero llegar a la clasificación de las células para que ustedes sepan. Acá les explica bien cuáles son los tipos de fibras. Este cuadrito, vieron que ustedes tienen que identificar en las células, perdón, en el preparado de granuloma, las células. Estaría bueno si pueden copiar el listadito de las células y después la van viendo a cada una, ¿sí? Cómo se observa y las van señalando con la flechita. Entonces ustedes ya se acuerdan cuáles eran las fijas y cuáles eran las migrantes. ¿Sí? Las células fijas son los fibroblastos que yo les mostré primero, que se ven como unas células más grandotas, con el citoplasma pálidamente teñido de azul y que puede dejar ver el nucleolo. ¿Sí? O sea que esas yo ya las identifiqué rápido. Después células reticulares, que son más pequeñitas, que tienen prolongaciones, células mesenquimáticas y los adipocitos, si los vimos, que son las células que tienen grasa. ¿Sí? Entonces estas están siempre en el tejido conectivo. Y estas provienen del torrente sanguíneo, las dendríticas, los linfocitos, las células plasmáticas o plasmocitos, los granulocitos, los mastocitos y los monocitos. Estos monocitos se van a diferenciar en el sitio de la lesión a macrófagos, ¿sí? Son como los precursores de los macrófagos. Diferenciar significa que se transforman, digamos, en macrófagos después cuando se estimulan por diferentes sustancias químicas para actuar en el sitio de la lesión. ¿Sí? Acá los va a ir describiendo. Entonces, este cuadrito por ahí lo ponen al costado de su preparado para no olvidarse de dibujar ninguna célula. Y ahí vamos a ver si vamos avanzando. Este es un dibujo esquemático de fibroblasto. El fibroblasto puede encontrarse en dos estadios, digamos, cuando la célula es nueva, el núcleo se ve como nosotros veíamos hoy, con el núcleo, parece una gotita de agua, ¿sí? Azul y grande, y que el citoplasma emite como unas prolongaciones, que se entremezcla con las fibras y no se sabe dónde termina, dónde está el límite celular, digamos. Y cuando la célula ya se pone viejita y va madurando, se transforma en fibrocito, ¿sí? O fibroblasto inactivo se llama ahora.
y es la misma célula que es más vieja, digamos, y que la voy a poder encontrar en ese tejido conectivo denso, ¿sí? Entremezclado con esas haces de fibra, algunas como unas comitas azules son, y ese es el fibroblasto inactivo. Esa flechita negra le muestra perfectamente un fibroblasto inactivo. O sea, es la misma célula que ya tiene su tiempo, digamos, y se va poniendo distinta. Todas las células que están activas tienen los núcleos bien grandes y muchos componentes citoplasmáticos. Y cuando la misma célula se va poniendo viejita, el núcleo se hace pignótico, pequeñito, más teñido y se hace chiquitita como nosotros los humanos cuando nos vamos poniendo viejos, nos hacemos más pequeños, bueno, las células también. Por eso debe ser que nos achican. Bueno, acá hablé mucho de fibroblastos, células reticulares. Estas son difíciles de identificar porque parecen como fibroblastos inactivos. ¿Sí? Son células pequeñitas que, que tendríamos que tener un microscopio de mucho aumento para saber cuál es cuál, digamos, pero son núcleos grandes, ovales y tienen prolongaciones su citoplasma. La célula mesenquimática, fíjense que esto se puede dar por ahí en algún preparado de, de algún tejido que se está formando nuevo o de algún niño que está en crecimiento. Ahí vamos a ver células mesenquimáticas porque son las que se pueden transformar, ¿sí? En determinada célula para formar un determinado tejido. O sea, son todas células precursoras que están en los tejidos y que permanecen a lo largo del tiempo, pero lo vamos a encontrar en gran cantidad en personas o jóvenes o en el feto, digamos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una célula mesenquimática se puede diferenciar a un fibroblasto y puede formar matriz colágeno y formar tejido conjuntivo. ¿Me entienden? Es como la mamá, digamos, de las células. Por eso se la llama, así como dice ahí, pluripotenciales. Me van siguiendo ya, se durmieron. Tomen que su mate y su cafecito, ¿eh? Al adiposito sí lo vimos, no vayan a pintar, el adiposito no se pinta con H&E porque necesitamos una técnica especial de coloración para pintar la grasa, ¿sí? Entonces, si queremos ver tejido adiposo o ver específicamente el contenido de un tejido adiposo, vamos a usar esta técnica que se llama Sudam, ¿sí? Pero acá en nuestro preparadito le vamos a dejar como un anillito blanco y vamos a poner adipocito. ¿Sí? Estos son los macrófagos a mayor aumento con microscopía electrónica. Van a ver que en el citoplasma, en la célula, esto es el núcleo. Se ve mi mouse, ¿no? Sí, se ve, Sí, profe. profe. Y acá fíjense que tiene como unos puntitos negros. Esto sería toda la célula en un microscopio electrónico a mucho aumento. Y fíjense que al costadito tiene como unos lisosomas, ¿sí? Que aquí adentro tiene toda la carga, la batería de sustancias químicas como para digerir los tejidos dañados o los detritus o los restos de bacterias, lo que sea. Esta célula se va a diferenciar a partir del monocito. O sea, la médula ósea se forma el monocito y después se transforma, ¿sí? Acuérdense de eso, se diferencia a macrófago, se transforma en Superman, digamos, y se va al lugar donde está el problema. De acuerdo a el lugar u órgano de nuestro organismo donde encontremos el macrófago, por ahí recibe diferente nombre. Es la misma célula, pero, por ejemplo,
Cuando está el macrófago está ubicado en el hígado, se llama célula de Kupffer. Ahí abajo tienen como un listadito en donde ustedes pueden observar, por ejemplo, en el hueso, el mismo macrófago se llama osteoclasto, ¿sí? En el tejido nervioso, el mismo macrófago se llama microglia. ¿Mm? Entonces, son células que están preparadas para digerir sustancias extrañas. Y las dendríticas, que esta la vamos a encontrar por ahí en los nódulos linfáticos, ¿sí? Y se ven como que tienen prolongaciones como deditos, ¿sí? Y son encargadas por ahí de presentar los antígenos. Los antígenos son sustancias que van a llamar a las células de la sangre para que se desencadene un proceso, ¿sí? No vamos a indagar mucho en eso porque es complejo, pero ustedes tienen que saber que cada una de estas células que migran de la sangre al tejido conectivo tiene un mecanismo por el cual lo hacen, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay una reacción alérgica, se activa toda una secuencia de transmisiones eh, que hace que vengan las células las células específicas para alergia, ¿sí? Eh, estamos hechos. Los linfocitos ya son células fijas, es lo que más vamos a encontrar nosotros en nuestro preparado, y que ustedes una vez que dibujan todas las células y más o menos las establecen, después vienen el campo de linfocitos, ¿sí? La célula tiene un núcleo grande que deja ver apenas un halo de citoplasma. En esa imagen que estamos viendo ahí, estamos identificando un linfocito a mucho aumento en un preparado de sangre. Vieron que las otras células que están al costado no tienen núcleo porque son glóbulos rojos. Entonces, este linfocito es como que nosotros vamos a ver como que Profe, punto bien azul en el preparado, ¿sí? disculpe que la interrumpa, pero hay una chica que tiene el micrófono prendido y se escucha y se corta ahí por la clase. Ah, a ver, ¿quién puede ser? Yo tengo que dejar de compartir para mirar al participante a ver quién tiene el micrófono prendido. ¿Correa puede ser? ¿Correa Yasmín tiene el micrófono prendido? ¿En serio? Bueno, avísenme nomás si no escuchan y le repito, ¿sí? Capaz que dejó prendido y se fue. Después va a tener que mirar varias veces el video. No, ya está, profe. Ahí ya apagó. Perfecto. Bueno, y vamos con comenzamos entonces con las células migrantes. Una de ellas es el linfocito, que es lo que vamos a encontrar en mayor cantidad en nuestro preparado, en el que ustedes vean de granuloma van a ver muchos linfocitos, eh, en los que están en el atlas y en los que, bueno, se ven en el microscopio. Entonces son esos puntitos bien esféricos. Ahora volvemos a mirar después la imagen. Las células plasmáticas, que yo le decía que eran las células que podíamos identificarlas porque eran ovaladas y el núcleo estaba desplazado hacia un costadito, ¿sí? Estas células están preparadas para sintetizar los anticuerpos. Entonces vamos a ver que cuando andan los linfocitos por ahí, muchos, ella les acompaña. Están también las células plasmáticas o plasmocitos.
Con mucho ojo, si ustedes pueden ver en el citoplasma de esa célula que está marcando la flechita, al lado del núcleo hay como una zona clarita, ¿sí? Que no se tiñe tanto como el resto del citoplasma, ¿vieron? Eso por ahí se puede ver en el microscopio, pero bueno, ahí está ubicado el Golgi. Y como se ve ese halo claro al lado del núcleo, a eso se le llama imagen negativa del Golgi. Esta es otra célula de la sangre, otra célula migrante que es el eosinófilo. La podemos reconocer porque tiene así como, es un solo núcleo, pero tiene dos globulitos, ¿sí? Unidos por un filamento. Entonces, cuando vemos una célula que parece que tiene dos, como un riñoncito su núcleo, esos son eosinófilos. Pero los vamos a ver más en procesos alérgicos, no tanto en granuloma, digamos, sino en una reacción alérgica. Cuando nosotros eh, veamos sangre la otra semana, si ustedes tienen algún estudio de sangre que se hayan hecho donde tengan el recuento de estos glóbulos, del glóbulo rojo y de los glóbulos blancos, traigan para mirar, porque es importante que el odontólogo sepa leer un análisis de sangre, ¿sí? Nosotros podemos saber cómo está nuestro paciente, si le podemos hacer una cirugía, si le podemos sacar un diente, si va a funcionar, si va a formar un coágulo, si está cursando una infección en donde sus glóbulos blancos estén muy disparados y nosotros tengamos que dar una medicación específica, ¿sí? Entonces por ahí vamos a ver, cuando veamos sangre, vamos a ver valores normales de esta célula y está bueno si ustedes pueden traer un análisis y vamos mirando. Bueno, eosinófilo dijimos este núcleo riñonadito, los neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros que llegan cuando hay un problema, digamos, y los vamos a identificar esto es un preparado de sangre, ¿sí? Pero para identificar bien, tienen el núcleo todo lobulado. Es un solo núcleo, pero puede tener varias lobulaciones, ¿no? De 3 a 5, parece como un choricito, digamos, un núcleo, y bien teñido de azul, de basófilo, ¿sí? Eh, Son células un poquito más grandes que los linfocitos. Los linfocitos son más chiquitos, se ven como un punto bien esférico y estos neutrófilos son más grandes. Fíjense, acá vemos todo glóbulo rojo y como el glóbulo blanco, que vendría a ser el neutrófilo, es de mayor tamaño que el glóbulo rojo. ¿Vieron? Si comparamos los dos tamaños. Eh, entonces, cuando vemos en el preparado un núcleo lobulado, así muy lobulado, es un neutrófilo. ¿No? También le representan en su dibujito y le ponen el nombre para acordarse. Entre paréntesis pueden poner alguna breve descripción de cómo se observa el núcleo, por ejemplo, porque eso me puede a mí ayudar el día del examen. Este neutrófilo también tiene, escuchen después en el audio, muchos gránulos primarios como esos lisosomas, ¿sí? Que tienen esas enzimas del grupo de las hidrolasas ácidas para digerir el tejido, ¿sí? Mastocitos son células que en algunos libros todavía le aparece como célula cebada o célula cargada, le dicen. Fíjense todo el puntillado ese que tiene. Esto es a gran aumento, digamos, pero fíjense todos los gránulos que tienen en el citoplasma. ¿Vieron ese puntillado? Está con toda la cartuchera llena de balas, ahí vieron. Tienen histamina, heparina, factor quimiotáctico, factor
factor quimiotáctico significa que son los que llaman a la célula, ¿sí? Entonces activan este factor y los eosinófilos concurren al sitio de la lesión, ¿sí? Eh, Estas células están presentes en aquellas infecciones inmunes, o sea, donde se requiere una gran respuesta inmune. Procesos de alergia, fíjense, tienen la, la histamina entre sus gránulos. Y acá vuelve a mostrar y a explicar el preparado, que me gustaría que algo parecido a esto ustedes hagan, pero súmenle la listita de células fijas inmigrantes y traten de señalar cada una de ellas en el preparado. Entonces, en la parte de la célula van a hacer algo así, ¿sí? Eh, y acá al costadito pueden dibujar unos adipocitos y un poquito de tejido conectivo denso. Y ahora distribuyen todas las células y la van identificando, ¿sí? Ahí hay fibroblastos activos, histiocitos, plasmocitos. Eso que se marca como un puntito más pequeño y bien azul son linfocitos. Y fíjense que si ustedes hacen un paneo general hay más linfocitos que otra cosa, ¿sí? Hay muchos linfocitos, muchos plasmocitos, que son las que tienen el núcleo desplazado hacia un costadito. Esas hay muchas, ¿vieron? Se habla que cuando se ve este tipo de preparado, esta infección tiene un infiltrado linfoplasmocitario. Linfo de linfocito y plasmocitario de célula plasmática. Al final del video, ustedes van a ver que cuando hay un tejido conectivo laxo, en algunas zonas pueden haber cúmulos de adipocitos, ¿sí? Nosotros no lo vamos a poder visualizar muy bien con la técnica de H&E porque quedan como unos espacios en blanco. Eh, por ahí podíamos ver eso si nosotros recorríamos con el preparado, nos bajábamos de la piel y nos íbamos al tejido conectivo y nos íbamos un poquito más profundo, por ahí podíamos encontrar en el preparado como un espacio que no se tenía, que quedaba blanquito. Eso puede ser que ahí haya tejido adiposo, ¿sí? Y de acuerdo a la forma de esas burbujitas, le diría yo, puede ser clasificado el tejido adiposo en blanco y pardo, ¿no? Pero ustedes hagan un par de adipocitos en un costadito y ya está. Bueno, voy a poner otra vez el dibujo en la salud, ¿sí? A este le pueden tomar una fotito y después lo copian en su trabajito. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar el lápiz azul, dibujar las diferentes formas de núcleo, le voy a sacar flechita, traten de no cruzarme la flecha, la referencia de la célula de abajo le mandan la flecha para allá arriba y así. Bueno, vamos a ver, ahí quedó. Ahí hay un espacio donde puede haber tejido adiposo, marcan esos haces de fibras
Con rosado póngale fibras colágeno también para recordar ustedes que ahí esa parte que se ve rosadita son fibras. Muchos fibroblastos activos, que son los que se tiñen pálidamente de azul. Hagan muchos linfocitos, plasmocitos, que tienen el núcleo desplazado hacia un costadito, ¿sí? Y me van mostrando por su camarita. El que no tiene duda de lo que tiene que hacer, me muestra su trabajo y ya puede salir si tiene algo que hacer hoy. Y si no, por favor, ya se sienta a mirar el video para después responder el cuestionario. ¿Le sacaron una fotita de este o no? Este me parece que está en el Atlas, ¿no? Sí, está en el Atlas. Yo voy a copiar la consigna en el chat que le prometí. Este vendría a ser el trabajo práctico. Número 8. 8. La clase que viene vamos a ver varios preparados y estaría bueno si ya pueden ir viendo los videos de, de esos tejidos como para dibujar. Van a traer sí o sí hoja blanca, me van a traer este trabajo para entregarme y del otro lado de la hoja donde hagan este trabajo nomás vamos a hacer el, el preparado de sangre, el preparado de tejido óseo y el preparado de cartílago. Entonces, en un mismo trabajo van a tener todos los conectivos, ¿sí? Traten de que su dibujo refleje lo que se ve en el microscopio. Eh, si ustedes no entienden, pidan ayuda, ¿sí? Este trabajo no lo tienen que subir en ningún lado. ¿Se entendió eso o no? Lo van a traer hecho el lunes. Lo que tienen que hacer es mirar el video o estudiar de Genesis y responder las preguntas como siempre los martes a las 7 de 7 a 8. ¿Eh? Sí, ahí voy lento, pero ya estoy copiando las consignas para que ustedes tengan claro nomás. Entonces lo que tienen que hacer es concepto y clasificación. Voy a poner uno. Concepto. Algunos libros todavía le dicen tejido con- conjuntivo, ¿sí? Es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? ¿Por qué están tan callados, eh? ¿Hay gana hoy? Ayer muchos se acercaron a preguntarme cómo van a rendir.
Es cuando yo digo rendir o parcial, ahí por ahí habla. Profe, ¿Sí? en el parcial van a preguntar en la parte de reconocimiento de preparados las células también que identifiquemos. Puede ser. Bueno, Lo que le va a aparecer a ustedes es una imagen eh, referida a los preparados que vimos y puede estar marcando, por ejemplo, en el campo un tejido conectivo laxo y ustedes tienen que completar con laxo con él. O puede estar marcando un fibroblasto. Y entonces te dice, identifique la célula que se observa en el preparado. ¿A qué preparado corresponde? ¿Entienden? Entonces, por ahí, tener tu dibujito bien completo y después mirar el atlas. Vi que algunos imprimieron el atlas y le estaban escribiendo arriba. Eso está bueno, por ahí directamente en la imagen que va a ser usada, o sea, las imágenes del examen parcial son muy parecidas a las que están en el atlas. Entonces, si yo a eso le completo con la teoría, por ahí ya tengo todo para estudiar. Me parece. Qué buena idea. O los dibujos que profe, ustedes hagan, pero tiene que estar corregido y que el docente vea que refleja realmente la imagen del preparado, ¿no? ¿y las imágenes siempre van a ser al 40 por o no pueden poner con otro aumento también? No, la mayoría van 40 por ahí, por ejemplo, eh, cuando veamos tejido nervioso, eh, se ven las circunvoluciones del cerebro, digamos, y puede estar a menos aumento como para marcar toda la parte de la sustancia. Eso después vamos a ver, pero solamente para identificar sustancia gris y sustancia blanca. Eh, en esos casos puede ser que tenga un aumento menor, digamos. Bueno, profe, gracias. No, en la Profe, yo también tengo una pregunta. Las células, por ahí si nos preguntan que identifiquemos las células, ¿son solo las que están en el atlas? Porque en el atlas, por ejemplo, en tejido conectivo marca los plasmocitos, los histocitos, los fibroblastos activos, las células gigantes de cuerpo extraño, pero linfocitos, eso creo que en el atlas no aparecen marcados. Claro, esa es la que yo les fui mostrando en el video para que ustedes completen. Hagan esa listita de fijas inmigrantes y traten de identificarle a todas, ¿sí? Para que se complete la lista. Las que son más difíciles de diferenciar y que no se les va a preguntar son una mesenquimática, una reticular, ¿sí? Porque esas, eh, siendo muy genio, va a poder identificar quién es quién. ¿Sí? Pero las grandes yo no le puedo errar a un plasmocito, yo no le puedo errar a un fibroblasto cuando identifique, ¿sí? A eso le tengo que reconocer. Bueno, profe, gracias. Profe, los que ya terminamos el dibujo, ¿le mostramos o...? Sí, ahí está, ya copié más o menos las consignas. En su trabajito que entreguen van a ver un pequeño concepto de tejido, cómo se clasifica ese tejido, que nos sirve como guía para estudiar. Después hagan el dibujo del preparado, no hagan un campo muy pequeño, ¿sí? Y hagan la listita de fijas inmigrantes
Y aparte de todas las células, ustedes tienen que señalar las fibras colágenas. ¿Se van a acordar? Después le marcan donde hay muchas células, le ponen tejido conectivo laxo y donde hay más fibras que hagan un conceptivo, puse, bueno, conectivo, ustedes entienden. Eh, en un costadito donde haya un predominio de fibra, le ponen conectivo denso. Entonces después se acuerdan cuál era la diferencia, ¿sí? ¿Quién activa su cámara y miramos el trabajo? Leonela. Le Ok, muestro. muy bien. Leer lo que dice no veo, pero está bien. Acá le Dice puse una parte la... de denso y una parte de laxo. Muy bien. Las referencias esas comunes que ponemos siempre, le colocaste preparado de granuloma inflamatorio, Eso le voy a colocar después el aumento cuando corte del esa foto y le 40 ponga en la sí, hojita. 40 por y H&E, hematoxilina eosina, ¿sí? Eso ponerlo en el costadito. Está Leonela, si vos querés salir, nos vemos el lunes. Si no tenés alguna pregunta, ¿quién más quiere mostrar su trabajo? ¿Qué más estuvo haciendo? ¿Alguien más quiere mostrar en la cámara su trabajito? No vayan a usar lápiz negro. Directamente dibujamos con el azul los núcleos y con rosado las fibras. Para el lunes ya traigan hecho los círculos para ver sangre. Vamos a ver tejido óseo, que hay dos presentaciones, dos tipos de preparado de tejido óseo. Uno se llama tejido óseo por descalcificación y otro se llama tejido óseo por desgaste. Se ven diferentes formas los componentes del tejido y la sangre, cartílago y sangre. Y Ana, Profe, ¿qué campo tenés que dibujar en dibujas en hojas, en una hoja blanca, digamos? profe, Profe, disculpe, justo cuando estaba mostrando mi dibujo,
Se me salió Zoom. Ah, no importa. Profe, para dibujar, ¿cuál es la diferencia entre histiocitos y plasmocitos? El núcleo, la posición del núcleo. El histiocito que es un núcleo central y el otro vos tenés que dibujarle a una célula ovalada y la vas a identificar porque está desplazado el núcleo hacia un costadito. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Las actividades de hoy serían, bueno, hacer, digamos, los dibujos para traerlos, la clase presencial de la semana que viene, ¿Sí? hacer el cuestionario y tengo una consulta porque ahí en la plataforma sale que hoy, martes, tenemos hasta las 23:59 para entregar un trabajo práctico número 8. No sé si es este o es otra cosa. Es este, pero ahora ya lo vamos a sacar. No se ¿Cómo? preocupen, no, que ahora vamos a sacar ese espacio. Entonces ustedes traigan el lunes el trabajito. Ok, gracias, profe. Bueno, Andrea no tiene micrófono. El cuadro era de la clasificación de tejido según su composición y después eh, lo que tenías que hacer era un listadito de células fijas inmigrantes, que también está ahí en el video. Ese sería el otro, no es un cuadro, sino que hace como un listadito y entonces de ahí vas sacando las flechitas y la vas localizando en el preparado. Estoy mirando quién está presente. Algunos se conectaron y se fueron a dormir. No es tan complicado lo de hoy. Es para prestar atención nomás y tratar de que nos salga bastante parecido al de esa imagen que yo les dije saquen foto, donde se ven las células bien claritas. Se va a complicar la semana que viene que son muchos preparados. ¿Sí? Pueden salir si quieren, chicos. Yo después registro la asistencia con el sistema. Bueno, profe, hasta luego, hasta la próxima clase. Nos vemos el lunes. Traigan todas las preguntas que quieran para ir sacándose duda de lo que ya dimos, ¿sí? Porque después los temas nuevos es como que tenemos poco tiempo y esto ya tiene que estar dado por sabido, ya empiecen a estudiar y a fijar lo que ya dimos, porque los temas nuevos los damos y al otro día ya tenemos el examen, o sea que no podemos estudiar un día antes, ¿sí? Sí, profe, gracias. Chao, profe. Chao.